María. Hola, hola, vamos llegando. Vamos preparando nuestra Biblia, nuestro bolígrafo y un cuadernito para ir anotando las cosas que vamos aprendiendo en esta noche. Entonces, aquellos que ya están aquí, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este espacio que estamos creando aquí en nuestra página de la parroquia San Pablo Apóstol desde la Arquidiócesis de Asunción, Paraguay. Yo soy diácono José Miguel y en este tiempo de junio, en el mes de nuestro santo patrono San Pablo Apóstol, aprovechando el año de la palabra de Dios, todos los miércoles a partir de hoy vamos a ir compartiendo un poco sobre el apóstol San Pablo. Entonces, si ustedes tienen alguna cuestión a lo largo de la presentación, a lo largo de la charla, pueden dejarlo aquí escrito. O si tienen alguna sugerencia también para el siguiente encuentro, lo pueden hacer. Si alguien me puede ayudar, ¿están escuchando bien? ¿Está saliendo bien el audio ahora mismo? Pueden aprovechar también para hacer la experiencia con el pomelo, tomar el mate con el pomelo es muy bueno. Mientras esperamos un poco más que vayan llegando más gente y enseguida vamos a dar inicio. Nosotros hacemos parte de la parroquia San Pablo Apóstol y muchas veces sabemos que San Pablo es un apóstol y que escribió las cartas que tenemos. Algunas de las cartas específicamente son 13 que él escribió. Y vamos a intentar hablar sobre esas cartas. No detalladamente porque no tenemos tiempo y eso tampoco es nuestra pretensión. Lo que queremos hacer en este espacio es aprovechar el máximo de tiempo que tenemos y, y hablar sobre San Pablo Apóstol. Hoy en este día, miércoles 3 de junio, vamos a hablar sobre el tema Pablo, una vida entregada. Entonces nuestro tema va a ser Pablo, una vida entregada. Si pueden anotarlo ya en su cuadernito, perfecto. No existe ninguna duda de que el encuentro con Cristo en el camino de Damasco, ustedes me imagino que saben, ¿verdad?, que Pablo hizo esa experiencia antes de que se llamara Pablo. Su nombre era Saulo, Saulo de Tarso. Entonces, no existe ninguna duda, nosotros no tenemos ninguna duda de que el encuentro con Cristo en el camino de Damasco cambió completamente la vida de Saulo. Que a partir de ese encuentro con Cristo, Saulo desaparece y aparece Pablo, un hombre renovado en Cristo,
renovado en el Espíritu Santo. En efecto, a través del Cristo al que Saulo de Tarso perseguía y que se ofreció a él, Pablo descubrió el verdadero rostro de Dios que siempre había buscado. Al reconocer, Pablo, cuando se reconoce que es amado y salvado por el mismo a quien él perseguía, tuvo como nadie la experiencia de la gracia de Dios. Inclusive encontramos en el relato, ¿verdad?, de que cuando él se iba y cuando se le aparece el Señor, él cae de su caballo. En algún momento vamos a hablar del significado de esa caída, porque ahí Saulo se cae como el hombre viejo, el que perseguía la iglesia de Cristo y que le perseguía a Cristo. Cuando Saulo se levanta, ya no se levanta el mismo hombre. Ya no es Saulo quien se levanta, sino quien se levanta es Pablo, un hombre que tuvo una experiencia fuerte con Cristo, y esa experiencia fue fundante para que a partir de ese momento todo cambie en su vida. Entonces, los libros de las cartas de Pablo comienzan a ser escritas a finales ya del siglo I, ¿verdad? Una de las cartas llamadas pastorales evoca el maravillamiento de esta gracia recibida. Primero de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 14. Ustedes pueden comprobarlo. Primero de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 14. De esta experiencia que Pablo tuvo camino a Damasco, derivarán la vinculación excepcional de Pablo a la persona de Cristo y un camino radical, un cambio radical de vida. Él, el fariseo celoso y perseguidor de la fe cristiana, abandonará sus certezas y sus búsquedas pasadas para aferrarse a aquel que un día lo aferró a él, Jesús el Cristo. Pues ninguna otra cosa contará para él en adelante. Y eso podemos comprobarlo en Filipenses capítulo 3, versículos 8 y 9. Filipenses capítulo 3, 8 al 9. Porque fue alcanzado en su camino por el amor redentor de Dios, nos dirá Pablo en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Pablo entonces descubrió que todo lo que consideraba hasta entonces como ventajas, por ejemplo, nacimiento en el pueblo de la promesa, el pueblo judío, pertenencia a la corriente farisea, conocimiento y observancia de los preceptos de la ley y otros aspectos, otras características del judaísmo al cual Pablo pertenecía antes de ese encuentro con Cristo. Todo esto no era nada en relación con el conocimiento de Jesucristo, muerto y resucitado. Mientras Pablo recorría tras una salvación incierta, a la medida de sus esfuerzos, a la medida de sus posibilidades, Pablo comprendió que la ley de Moisés no podía ya ser la referencia primera de su existencia. Él se guiaba por la ley de Moisés, pero cuando se encuentra con Cristo, él se da cuenta que la ley de Moisés ya no era suficiente para que él pudiera seguir caminando. Comprendió también
que Dios, al resucitar a Jesús, pudo más que el uso que se hacía de la ley. En resumen, el Dios del que había tenido la experiencia en el camino de Damasco ya no era el Dios de la ley. Ya no era el Dios de la ley, sino el Dios del crucificado. Fíjense ese cambio de paradigma. El Dios de la ley pasa al Dios del crucificado. Este cambio profundo de la imagen de Dios ilumina la comprensión que Pablo tendrá a partir de ese momento de la cruz como uno de los lugares principales de la revelación divina. Vean, por ejemplo, nosotros los católicos tenemos en nuestro rosario tenemos una cruz. Siempre también tenemos, por ejemplo, en nuestras casas, nuestro crucifijo, ¿verdad? Como símbolo de nuestra fe, como símbolo del cristianismo. Y Pablo comprendió eso profundamente. Entonces, a partir de ahora, cuando uses la cruz, el crucifijo, cuando lleves la cruz puesta, no lo uses como un amuleto, nunca, sino con esta comprensión de que nosotros los cristianos somos iluminados por el crucificado, Cristo, y que en la cruz recibimos el mayor premio, que es el perdón de nuestros pecados y la salvación. La cruz es uno de los lugares principales donde ocurre la revelación divina. En la cruz se revela el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se revelan la Santísima Trinidad. Pueden anotar 1 Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 31. 1 Corintios, capítulo 1, del 18 al 31. En efecto, en la luz de la cruz, a la luz de la cruz, Pablo captará la omnipotencia de Dios. Y él se deja percibir en la fragilidad más externa. Más aún, él comprenderá, lejos de ser tiránico o solitario, que Dios se deja percibir en su fragilidad, en la fragilidad. Dios se hace solidario con cada ser humano, se hace solidario con cada uno de nosotros, acogiéndonos y amándonos por lo que nosotros somos, no por otra cosa. Dios nos acoge y nos ama como nosotros estamos. Y en ese sentido, Pablo es muy claro. Y tiene el crucificado como ejemplo, como luz que nos ilumina sobre ese aspecto, que es en la cruz cuando nosotros vemos a Dios en un estado totalmente frágil, de brazos abiertos, nos acoge y nos ama sin condiciones. Entonces, queridos hermanos, queridas hermanas, vos que me estás acompañando en este momento y yo somos muy amados por Dios. Yo soy amado por Dios y vos sos amada por Dios también. No importa en qué situación te encuentres en este momento. No importa cuáles sean las dificultades que estés viviendo, que estés teniendo en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu vida de pareja, en tu vida de mamá, papá, de hijos o de nietos o de abuelos o de abuelas. No importa. Así como estás, así como sos,
el Señor hoy, a través del apóstol San Pablo, te dice, mira, estoy aquí en la cruz de brazos abiertos. Te acojo y te amo así como sos, así como estás. Como veremos más adelante, situado en el Evangelio proclamado por Pablo, este descubrimiento de la cruz, donde se revela Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y donde nosotros todos nos reconocemos hijos adoptivos de Dios, amados y acogidos, vamos a descubrir y podemos explicar a partir de esa experiencia que todos nosotros estamos unidos en Cristo Jesús, que nos ama y nos salva. Es en esa experiencia del crucificado que Pablo también descubre la llamada que el Señor le hace, que le llama y le envía para anunciar su palabra a todos y a todas, especialmente a los paganos y gentiles. Por eso, este espacio de los miércoles nosotros estamos llamando con San Pablo Apóstol, vayamos a anunciar la buena nueva. Ese es nuestro deseo para este mes de junio, en estos encuentros de los miércoles, hablando sobre el apóstol San Pablo, que con él vayamos a anunciar la buena nueva. Y digamos también con él, ay de mí si no proclamo el Evangelio. Ay de mí si no proclamo el Evangelio. Y vuelvo a repetir, porque es importante entender bien el significado de la cruz para Pablo y para nosotros también, para que no nos sintamos nunca superiores a nadie. Cristo pasó la mayor humillación al ser clavado en la cruz. En la cruz nosotros percibimos a un Dios que se fragilizó por nosotros. Y en la cruz Él nos acogió, nos acoge y nos ama así como nosotros somos. Entendiendo esto y teniendo bien claro, nosotros tendremos también fuerzas para afrontar los fracasos normales, comunes, que se nos presentarán en la vida, que vamos a encontrar por el camino, y tendremos fuerza también abrazados a la cruz para superar las pruebas que encontraremos en nuestro día a día. Entonces, Pablo fue transformado en el camino de Damasco. Vamos un poco a preguntarnos ahora, ¿cuál es mi camino de Damasco? ¿Ya encontré o todavía no? Si no, ¿qué me falta? ¿Será que siempre estoy abrazándome a mis seguridades, a las cosas que yo ya sé, a las cosas que ya conozco, como Pablo, que conocía muy bien, entendía muy bien la ley, el judaísmo, vivía y practicaba, era un observante y se mantenía sobre su caballo? ¿Será que nosotros muchas veces no nos mantenemos también sobre nuestras seguridades, sobre nuestro caballo, y no nos dejamos sorprender por el Señor en el camino de Damasco y dejarnos derrubar para que nuestra vida pueda tener cambio, pero un cambio verdadero? No un cambio pasajero, sino un encuentro que produzca en nuestra vida tal impacto como Pablo, que nos lleve a cambiar radicalmente y que de Saulo pasemos a ser apóstol Pablo.
de todos los acontecimientos de su agitada vida. Pablo no mantendrá como fundamental más que el de su encuentro con Cristo en el camino de Damasco. Pablo nunca se va a olvidar de ese encuentro y ese encuentro va a traspasar toda su misión. Ese encuentro es la base de toda la vida de Pablo como cristiano, como apóstol de Cristo. Sin cesar se refería a este encuentro que es justo considerar como la matriz de su vida, de su experiencia espiritual y de su pensamiento. Y te pregunto a ti, ¿cuál es tu experiencia con el crucificado? ¿Cuál es tu experiencia con la cruz? Yo estoy seguro que en tu casa tenés una cruz. Fíjate en esa cruz y pregúntate, ¿cuál es mi experiencia con mi cruz? La cruz que yo cargo, ¿cuál es mi experiencia con esta cruz? ¿La cargo o la dejo por ahí? ¿La abrazo o cómo vivo con mi cruz? ¿Cuál es mi experiencia con el crucificado? Por tanto, aquel que quiera comprender, y si vos querés comprender el fundamento del itinerario espiritual, misionero y pastoral de Pablo, debes volver constantemente a este acontecimiento del encuentro con el crucificado. Y si querés vivir tu vida cristiana como con sentido, hay que volver siempre a esta experiencia del crucificado. No para recordar con tristeza, sino con alegría. Porque en la cruz hubo la manifestación divina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la cruz vemos a un Dios fragilizado, pero vemos a un Dios que nos perdona, nos acoge, nos salva y nos ama por sobre todas las cosas. En la cruz vamos a percibir que nuestros problemas no son nada y que no importa el problema que tengas. Cuando mires en la cruz vas a sentirte fortalecido, renovado, dispuesto a seguir tu vida caminando. Sobre las circunstancias precisas sobre este encuentro con Cristo, Pablo, a diferencia de Lucas, esto pueden encontrar en el libro de los Hechos 9, 22 y 26. Hechos 9, capítulo 9, capítulo 22 y 26. Y que es muy discreto o es muy discreta la narración. Ya en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 8 al 10, Primera de Corintios 15, 8 al 10, menciona una aparición personal del resucitado, pero no lo relata más que en la única carta que escribe a los Gálatas. Pablo envía esta carta hacia el año 56, 57 después de Cristo. Acaba de enterarse de que los Gálatas, pueblo de Asia Menor, habían abandonado el evangelio que él les había anunciado y que habían vuelto a sus antiguas prácticas. Entonces él les escribe esta carta y les hace recordar de esta experiencia. Peor aún, impulsados por los judaizantes, parecen poner en tela de juicio la autoridad apostólica de Pablo.
Y él es muy severo con ellos en su carta. Cuando estudiemos la carta a los Gálatas vamos a hablar más abiertamente sobre este tema. Y ante esta gravedad de que los Gálatas no estaban reconociendo más la autoridad apostólica de Pablo, él escribe y narra cómo camino de Damasco, de fariseo perseguidor de la fe, de fariseo perseguidor de la iglesia, él se convirtió en apóstol de Cristo. Y él dice en la carta: habéis oído sin duda hablar de mi antigua conducta en el judaísmo, con qué furia perseguía yo a la iglesia de Dios, intentando destrozarla. Incluso aventajaba dentro del judaísmo a muchos compatriotas de mi edad como fanático partidario de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por pura benevolencia, tuvo a bien revelarme a su Hijo. Ustedes pueden acompañar esta lectura, van a encontrar en la carta a los Gálatas, Gálatas capítulo 1, versículos 13 al 17. Gálatas 1, 13 al 17. Pero cuando Dios, que me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por pura benevolencia, tuvo a bien revelarme a su Hijo y hacerme un mensajero entre los paganos. Inmediatamente, sin consultar a hombre alguno y sin subir a Jerusalén para ver a quienes eran apóstoles, antes que yo me dirigí a Arabia y después otra vez a Damasco. Entonces, cuando él ve que la comunidad de Galacia estaban dudando de la autoridad apostólica de Pablo, él escribe esto y siendo así bien tajante: yo tuve esta experiencia y en esta experiencia el Señor me envía como su apóstol. ¿Ven ustedes en el versículo dice: tuvo a bien revelarme a su Hijo? Hay que subrayar esta palabra, revelar, revelar. Más que la de conversión, esta resume perfectamente la profunda naturaleza del encuentro de Pablo con Cristo. Nosotros a veces nos fijamos muchísimo en la conversión, pero no en la revelación. ¿Por qué Pablo se convirtió? Porque primero tuvo la experiencia de la revelación. Cristo se le revela. Cristo se le aparece. Y tuvo esa experiencia. Entonces, antes que conversión, tenemos que fijarnos en esta palabra, en esta expresión. Es una revelación que emana de la libre elección de Dios. Imagínense, un hombre que se declara perseguidor, que persigue a su iglesia, que persigue a sus seguidores y que persigue a muerte, porque él estuvo cuando Esteban fue apedreado. Pueden comprobarlo en Hechos de los Apóstoles. Entonces, la elección libre de Dios, y ahí eso es para que nosotros también prestemos atención, que yo puedo ser muy bueno, participar de la iglesia, pero si no presto atención no voy a entender cuando el Señor se me aparece y me llama y me envía para ser su mensajero. Entonces Dios toma la iniciativa y aparece, se le revela a Pablo. Para Pablo, Dios ha quitado el velo que le impedía ver su gloria en el rostro de Cristo Jesús. Dios quita el velo.
Pablo vivía tan furioso persiguiendo a estos cristianos y vivía tan ciego que cuando el Señor decide aparecer, revelarse a él, quita el velo que tenía en su ojo. Hoy nosotros podemos pedirle al Señor que quite también el velo que cubre nuestros ojos y no nos permita reconocerle en nuestros hermanos. Que no nos permite reconocerle a Dios que se nos revela constantemente en este tiempo presente en el rostro del hermano que sufre, por ejemplo. Pidamos al Señor que quite todo aquello que cubre nuestros ojos y no nos permite reconocerlo en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. Dios le ha hecho comprender que aquel a quien Pablo perseguía no era como él creía, maldito de Dios, sino que era su hijo. Un hijo perfectamente obediente al que ha elevado a rango de Señor del universo. Filipenses 2, 8, 11. Filipenses 2, 8, 11. Al encontrarse con Cristo en el camino de Damasco, Pablo vio cómo se le revelaba el sentido profundo de la cruz. El sentido profundo de la cruz. Como lugar del amor extremo de Dios y manifestación de su omnipotencia. En este encuentro, con aquel que le había amado y se había entregado por él, Gálatas 2:20, Gálatas 2:20, comprendió que la ley de Moisés no podía proporcionarle la salvación a la que aspiraba con todas sus fuerzas. Tomó conciencia de la vacuidad de todo lo que buscaba hasta entonces. Pablo buscaba defenderle a Dios y perseguía al maldito. Y en esta revelación, él descubre que Jesús no era ningún maldito, sino que era el propio Hijo de Dios, que abrazó su misión. Pueden buscar Filipenses 3, 7, 8. Filipenses 3, 8. En Filipenses 3, 8, él dice: pienso incluso que nada vale la pena si se compara con el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y finalmente, porque se le reveló con la pasión, era la expresión perfecta del amor de Cristo hacia su Padre y hacia la humanidad. Es en ella en la que decidió no dejar de buscarle. Y nos va a decir en 1 Corintios 2, 2, pues nunca entre vosotros me he preciado de conocer otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. A la gracia de la revelación en el camino de Damasco se añade una segunda. Hablamos ya de la primera, revelación. A esta revelación se le añade una segunda, anuncio. Y él nos va a decir, a fin de que yo le anuncie entre los paganos. Entonces, a la gracia de la revelación camino de Damasco se le añade esta segunda palabra, que es la del anuncio.
Fíjense bien. Cuando nosotros hacemos nuestra experiencia de oración y vamos encontrándonos con el Señor, y cuando el Señor decide revelarse a nosotros, a esa gracia le acompaña esta segunda palabra, esta segunda acción, anuncio. El propio Pablo lo reconoce y él nos va a decir en Gálatas 1:16, por su gracia Dios le eligió desde el seno de su madre para enviarle a anunciar a su Hijo. Por tanto, si se ha convertido en creyente y apóstol, Pablo se le debe a la pura y gratuita iniciativa de Dios que le ha revelado a su Hijo y le ha llamado a dar testimonio. Le ha revelado a su Hijo y le ha llamado a dar testimonio a Él. Primera de Corintios 15:8. Primera de Corintios 15:8. El más insignificante de todos los creyentes. Efesios 3:8. El más insignificante de todos los creyentes. Efesios 3:8. La misión que se le había sido confiada no está vinculada ni a su decisión personal ni a cualquier iniciativa humana. No está vinculada ni a su decisión personal ni a cualquier iniciativa humana, y menos aún a su formación y a su comportamiento. Fíjense, la llamada que el Señor nos hace no tiene nada que ver con su preparación personal, con el conocimiento que Él tiene, a qué familia Él pertenecía. No, no tenía nada que ver con eso. Es un don gratuito de Dios. Es un don gratuito de Dios. De este don, Pablo no dejará de maravillarse. Y él nos va a decir, yo que soy el menor de los apóstoles, indigno de llamarme apóstol por haber perseguido a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos los demás. Bueno, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Primera de Corintios 15, 9 al 10. Primera de Corintios 15, 9 al 10. ¿Y vos? ¿Qué estás haciendo con la gracia recibida? ¿Guardas todo para vos? ¿Vivís tu fe de manera particular, egoísta, o compartís con los demás? En este tiempo de la pandemia, nosotros nos encontramos dentro de un desafío muy grande. Es muy fácil quejarnos, por ejemplo, de decir cerraron las iglesias, que ya no hay más Eucaristía, ya no hay más nada. Este es el momento propicio para que vivamos este envío que el Señor nos hizo en nuestro bautismo. Que vivamos, que anunciemos la buena nueva en nuestra familia. Imagínense, y en nuestra familia normalmente es el lugar más difícil de hablar de Dios, de anunciar la buena noticia, de proclamar el Evangelio de Cristo. Y en este tiempo somos desafiados a vivir nuestra iglesia doméstica, a hacer que nuestra iglesia doméstica se encendie, que haya un incendio en nuestra casa, pero un incendio de la presencia salvadora de Dios. Esa es la misión que se nos encomienda, y en este mes de junio que vamos a tener estos encuentros, es eso lo que queremos, descubrir qué es lo que el Señor pide a cada uno de nosotros. Y no olvidar, es un don gratuito de Dios y no podemos
olvidarnos de ello. Una vez más, es preciso observar la insistencia de Pablo en una otra expresión, gracia. La palabra, la expresión gracia. Él insiste en todo momento en esta expresión. No soy yo, es la gracia de Dios. Es la gracia quien actúa. Es la gracia que me hace hablar. Es la gracia que me empuja. Es la gracia que me capacita. Es la gracia que me da el coraje, la valentía y la fuerza para hacer las cosas que estoy haciendo. Y en este versículo que acabamos de ver en Corintios 15, 9, 10, él nombra la palabra gracia 3 veces. Pues esta experiencia fundadora de la gracia divina, que él dice absolutamente inmerecida, está en el origen de la manera en que Pablo percibe su ministerio apostólico. Él dice que su ministerio apostólico es un don de Dios en el que el poder divino, el mismo que había resucitado a Jesucristo, se ha puesto de manifiesto, comunicándole una fuerza que le ha hecho desde ese momento capaz de todas las audacias. ¿Y quién es este? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que le da la fuerza, que le capacita y le da audacia y le hace reconocer que su misión apostólica no es suya, es de Dios. Y que el Espíritu Santo le da la fuerza, el coraje, la valentía y la audacia para llevarlo a su cumplimiento. Durante toda su vida, Pablo estará traspasado por esta tensión entre la grandeza de la misión que le ha sido confiada y su debilidad que no deja de experimentar. Entre el tesoro precioso que ha recibido y el vaso de barro que es Él. Y Él nos dice que lleva la gracia de Dios como en un vaso de barro. Vos, yo, nosotros somos como un vaso de barro. Y en ese vaso de barro llevamos la gracia de Dios. En nuestro bautismo recibimos el Espíritu Santo. El Señor nos da el Espíritu Santo. Nos da todos los dones del Espíritu Santo. Y nosotros cargamos este don, esta gracia en nuestro vaso. Entonces, yo no elegí, el Señor me eligió y no puedo dudar de ello. Y esta tensión la acompaña entonces a Pablo, de reconocer que él es débil, pero que su misión es muy grande. Y todo se lo debe a la gracia divina. Pueden confrontarlo esta idea en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Esta tensión, como escribirá a menudo, le evitará enorgullecerse. Y constantemente él dirá, no soy yo, es la gracia divina. Es la gracia divina. A nosotros, humanamente, nos gusta mucho engrandecernos y nos olvidamos siempre. Sí, nosotros nos esforzamos. Yo, por ejemplo, este tema que estoy desarrollando aquí con ustedes, me llevó horas preparando. Tuve que leer
varios textos, varios libros, además de leer la Biblia. Durante mi estudio teológico, los 4 años de facultad de teología que hice, estudié todas las cartas minuciosamente en su lengua original. Y estas palabras, gracia, conversión, anuncio, revelación, fui estudiando palabra por palabra y encontrando en qué parte de la Biblia está. Fueron 4 años de estudios leyendo muchísimos libros, muchísimos autores. Sí, yo me preparé, pero todo el conocimiento que yo tengo, si no es por la gracia de Dios, yo no puedo expresarlo, porque se me olvida, y fácilmente se me olvida. Y después, cuando nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo que guía nuestras expresiones, las cosas van fluyendo. Porque ya teníamos anteriormente, pero el Señor nos va dando más claridad y va aumentando nuestras ideas y nuestro conocimiento sobre estos aspectos. Yo sé que ustedes ya hacen también esa experiencia. Cuando hacemos la experiencia de la lección divina, de leer las lecturas diarias y encontrarnos con la palabra, vamos descubriendo cosas nuevas y que muchas veces decimos, pero ¿cómo yo sé, cómo yo conozco esto? Es la gracia actuando en nuestra vida. Entonces esta tensión entre yo no valgo nada, soy como un barro que lleva la gracia de Dios, esta tensión evitará que Pablo se enorgullezca de lo que él estaba haciendo como apóstol, como misionero. Esta tensión le conducirá a profundizar en el misterio del poder de Dios, que ofrece toda su medida en la reconocida debilidad de los ministros. En Segunda de Corintios, pueden buscarlo, Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9, hay una expresión muy bonita que dice así: te basta mi gracia, ya que la fuerza se pone de manifiesto en la debilidad. Gustosamente, pues, seguiré presumiendo de mis debilidades, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Te invito a que esta cita bíblica sea en este momento tu oración, que sea nuestra oración. El Señor nos dice, te basta mi gracia, ya que la fuerza se pone de manifiesto en la debilidad. Gustosamente pues seguiré presumiendo de mis debilidades, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Yo siempre decía en mi experiencia de vida religiosa que lo que me ayudó y me ayuda a seguir caminando en este proyecto de Dios es que cuanto más humano yo me reconozca, más espiritual me voy haciendo. Cuanto más reconozca mis debilidades, cuanto más reconozca mi humanidad, es cuanto más descubro la gracia de Dios que actúa y sostiene mi vocación religiosa. Y en este momento, mi ministerio diaconal. Ustedes saben que yo soy diácono actualmente, pero soy lo que en la iglesia llamamos diácono transitorio o diácono de tránsito. Estoy viviendo este ministerio diaconal por un tiempo. En mi caso, hasta septiembre, Dios mediante, y después seré ordenado presbítero. Ahí, de esta experiencia de tensión, de reconocerse frágil, débil, y reconocer que es la gracia de Dios que actúa en nosotros, otra experiencia que Pablo tendrá y que ya hablé inicialmente, esta experiencia del resucitado y la experiencia de Jesús de Nazaret. En su encuentro
En su encuentro con el resucitado en el camino de Damasco, Pablo vivió un cambio total y completo. Era Saulo, Saulo muere en ese encuentro y nace un nuevo hombre, un nuevo ser humano llamado Pablo. Pasó de la prioridad concedida a su valor y a sus méritos personales, familia, educación, cultura, celo, lengua, tradiciones, etcétera, 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 a la acogida de un don y de una llamada completamente gratuitos. Completamente gratuitos. Pasó de un Dios al que quería poseer al fulgor de un Dios que se aparece, se revela a él. En este Dios reconoció a aquel que nunca había dejado de buscar en el seno del judaísmo. Pablo buscaba a este Dios en el seno del judaísmo, pero es camino de Damasco que Dios se le revela y le permite encontrarse con él. Este Dios está más allá de todo lo que había conocido o imaginado. Tiene el rostro de aquel a quien perseguía. No se olviden, hablamos ya de revelación. Es en Cristo que nosotros reconocemos al Padre. Es en Cristo que reconocemos el rostro de Dios. Pablo buscaba a Dios y encuentra a Dios, a aquel a quien él perseguía, en Cristo Jesús, en Cristo el Señor. Entonces, Dios tiene el rostro de aquel a quien Pablo perseguía y él lo llama a ser el apóstol de su Hijo. Imagínense, un hombre que persigue a Jesús, que persigue al cristianismo, que persigue a la comunidad que estaban haciendo, ser llamado para que sea el apóstol de ese Cristo que vivió, murió y resucitó. A partir de ese momento entonces, toda la vida de Pablo estará reorientada hacia la búsqueda de aquel que primeramente se ha acercado a él. Pueden fijarse en Filipenses capítulo 3 versículo 12. Filipenses 3, 12. Me esfuerzo para ver si la conquisto, la perfección, cuando habla de la perfección, por cuando yo mismo he sido conquistado por Cristo Jesús. Por tanto, en el nombre mismo de una elección que le ha precedido y que le ha superado infinitamente, el Pablo no dejará de anunciar y de servir a Cristo. Es aquí donde reside el sentido profundo de su vida espiritual, misionera y pastoral. Vida espiritual, misionera y pastoral. Porque fue encontrado, tocado por Cristo. Y porque se ha encontrado desasido de sí mismo en el amor que Cristo le ha manifestado. Y se le impone la necesidad de asirse a Él y de servirle, de entregar toda su vida a este Cristo que se le manifiesta, que se le revela. ¿Cómo explicar
que este que dice no tener otra meta que conocer a Cristo, Filipenses 3:10, se interese tan poco en sus cartas por la vida de Jesús. Y eso vamos a descubrir en el siguiente encuentro. Pablo nos muestra el camino. Aprender a bajarnos de nuestro caballo, a dejarnos impactar por Dios, ser tocado por Dios. Que la experiencia de la cruz ilumine toda nuestra vida, ilumine nuestra fe, y que en la cruz nosotros nos reconozcamos hijos adoptivos de Dios, reconozcamos nuestras fragilidades, pero al mismo tiempo reconozcamos nuestra fuerza. Un gusto estar con ustedes a través de este medio. Nuevamente, yo soy diácono José Miguel, misionero espiritano, religioso, y a partir de hoy, todos los miércoles de este mes de junio, vamos a tener este encuentro aquí en la página de nuestra parroquia, San Pablo Apóstol. Si te gustó y te ayudó este momento, esta charla, comparte con tus amigos, comparte con tus conocidos e invítalos a ellos para que nos acompañen el próximo miércoles. Y nuevamente, ay de nosotros si no proclamamos el Evangelio y con San Pablo Apóstol vayamos a anunciar la buena nueva. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu, y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hasta el siguiente miércoles. Chao, buenas noches. Abrazo virtual para cada uno de ustedes.